Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con otra de las presentaciones de aprendizaje automático. En este caso vamos a ver clustering de la familia y vamos a ver algunas técnicas de lo que sería aprendizaje no supervisado. Puntualmente vamos a explicar qué es el clustering, el algoritmo de K-medias y algoritmos de clustering jerárquico. Eh, La definición de clustering, bueno, para poder introducir el concepto de clustering tenemos que entender que estamos en el abanico de algoritmos que pertenecen a los no supervisados. El aprendizaje no supervisado, a diferencia de lo que vimos la semana pasada con árboles de decisión, no tiene una etiqueta o un target que tenemos que predecir, sino que simplemente vamos a tener nuestro conjunto de ejemplos sin etiquetar y a través de algunas métricas, como pueden ser medidas de similitud o disimilitud o distancias, vamos a tratar de encontrar las estructuras que están ocultas en esos datos. ¿Sí? Cuando hablamos de clustering, puntualmente lo que vamos a tratar de obtener son grupos que internamente tienen muy poca varianza, ¿sí? Es decir, que son los elementos de un clúster son muy parecidos entre sí y son bien distintos de otros grupos. ¿Sí? Vamos a ver entonces el concepto de variación entre clúster y variación dentro del clúster. ¿Sí? La variación dentro del clúster, esa varianza, debería ser lo más chica posible, mientras que deberíamos maximizar la distancia o la variación, ¿sí?, entre los grupos, entre los clústeres. Como les mencionábamos antes, los métodos para generar agrupamientos pueden ir por el lado de trabajar con todos los puntos juntos, es decir, con todos los casos de ejemplo juntos, y fijar un número de grupos y tratar de particionarlos, o tratar de hacer una construcción jerárquica, ¿sí?, de los clústeres a partir de estos gráficos que se llaman dendrogramas. En la primera opción, es decir, analizar todos los puntos y ver qué estructuras o qué agrupamientos podemos generar a partir de medidas de distancia, pero siempre comparando todos los puntos contra todos los puntos, ¿sí? Eso sería un enfoque de K-medias y los algoritmos de clustering jerárquico que se construyen a partir de dendrogramas. El clustering jerárquico puede ser eh, aglomerativo, divisivo o divisivo. En un caso, el aglomerativo, cada uno de los puntos o de los ejemplos que tengo en mi dataset es un clúster único, ¿sí? Y en diferentes iteraciones voy a ir incorporando más elementos a ese grupo, ¿sí? Voy a ir eh, generando aglomeramiento de casos para construir un clúster. Y en el divisivo parto de mi dataset, es un solo clúster, y voy a tratar de ir haciendo particiones hasta llegar a la verdadera cantidad de clústeres. El otro método que les mencionaba es por asignación de puntos a un clúster, ¿sí? Eh, y, y en ese caso, cada punto trabaja de manera independiente y va a ir formando grupos según la cercanía a algún valor de referencia de ese clúster. Generalmente K-medias obedece a cuán cerca están los puntos del centro de gravedad del clúster, que es la media calculada sobre todos los features. Vamos a ir ahora a ver K-medias.
Entonces, como les decía recién, para realizar ese agrupamiento K-medias, tenemos que especificar primero el valor de K. Ese valor de K va a concentrar o va a describir qué cantidad de clusters queremos buscar. Entonces el algoritmo va a asignar cada observación que tenemos de nuestro dataset a un clúster de manera aleatoria y luego a partir de algunas iteraciones va a ir reacomodando cada elemento a su clúster. ¿Sí? Acá vemos un ejemplo de distintos valores de K para el mismo dataset. Ahora, ¿cómo funciona este K-medias? Bueno, yo defino la cantidad de grupos. Cada observación va a pertenecer a un único clúster, ¿sí? Puede ir cambiando en un momento, en una iteración a otra, puede ir cambiando de clúster, pero siempre pertenece a un solo clúster. No existe el solapamiento, no hay overlapping en el algoritmo de K-medias, ¿sí? Es decir, que los clústeres son disjuntos, digamos, no tienen intersecciones los clústeres. Y el objetivo de K-media es tener una mínima variación dentro del clúster, ¿sí? Es como el principio del clúster. Es decir, los elementos dentro de ese clúster deberían ser tan similares como sea posible. Para encontrar el mejor agrupamiento, es decir, que que minimiza esa variación, se utiliza este principio que lo que va, o esta métrica, que lo que hace es calcular la diferencia de cada elemento de un clúster con respecto a su centroide, ¿sí? Y luego calcula, hace un promedio de de las distancias, hace un promedio de las distancias de todos los puntos de un clúster con respecto a su centro de gravedad, ¿sí? Y luego suma todas esas diferencias promedio, ¿sí? De cada clúster, consiguiendo un valor, un valor de referencia para todo el agrupamiento, ¿sí? Que debe ser minimizado ese valor. ¿Sí? Es como que yo saco de dentro de un clúster las distancias promedio de cada elemento con respecto al centroide, y para cada grupo voy sumando esa distancia promedio. Luego me va a dar un valor. Yo tendría que buscar un agrupamiento que minimice esas distancias promedio. El algoritmo de K-medias tiene un paso inicial donde de manera aleatoria va a asignar cada punto, ¿sí? De ese espacio multidimensional a uno de los K-clusters que tengo definido. Es decir, si trabajo con 3 clusters, voy a tener 3 identificadores, el 1, el 2, el 3, por ejemplo, que determinan cada uno de los clusters. Entonces yo randomizo esos 3 valores en todas mis observaciones y cada una va a terminar perteneciendo, va a ser etiquetada con un ID de clúster. Luego se va a iterar así, realizando dos operaciones. Una es, para cada uno de los clústeres que definí, calculo el centroide, ¿sí? Es decir, etiqueté al azar, calculo el centroide de cada uno de esos clústeres, que tiene puntos aleatorios. Eso me va a dar una media, ¿sí? La media, el vector de medias de todos los features es el centroide de ese clúster. Y luego voy a volver a asignar cada observación según cuán cerca esté de cada una de las medias, ¿sí? Y así voy a ir y voy a cambiar el ID de clúster según la cercanía que tenga a su media. Veamos acá un ejemplo. Yo tengo los datos originales, ¿sí? Tengo esta nube de puntos, acá está en 2D, y lo que hago es, al azar, asigno cada uno de esos puntos a uno de los 3 clústeres que estoy probando. Es decir, acá estoy trabajando con un K igual 3. Entonces, cada uno de los puntos fue asignado a un clúster de manera aleatoria. Calculo
acá las medias, ¿sí?, de cada clúster. Las medias tienden a estar acá centradas. ¿Por qué? Y porque los puntos están desparramados por todo el plano, ¿sí? Vemos que hay amarillos acá abajo, acá arriba, ¿sí? Vemos verdes acá arriba, acá abajo, con los rositas esto pasa lo mismo. Entonces van a tender a estar cerca en la primera iteración, van a estar todos ahí en el medio. Luego, una vez que tengo calculado los centroides, estos círculos grandes representan los centroides de cada grupo, ¿sí? Este amarillo a los de los puntitos amarillos, el verde de los verdes, el rosita de los rosas. Entonces ahora asigno, según cada ejemplo, al centroide este que esté más cerca, ¿sí? Tomando una medida de distancia. Una vez que cambié los códigos de clusters, vuelvo a calcular la media de toda de mis features, y fíjense que ahora la media se corrió al centro del clúster, ¿sí? De todos los amarillos, en el medio quedó el círculo grande amarillo, lo mismo para los rosas y lo mismo para los verdes, ¿sí? Entonces, ya en la primera iteración que hacemos, en la segunda iteración, ya los centroides quedan acomodados y el algoritmo va a ir iterando, haciendo estas operaciones, ¿sí?, de reetiquetar, volver a calcular los centroides, verificar cuáles están más cerca, así va a ir iterando varias veces hasta que no haya migración de un clúster a otro o hasta que se cumpla una cantidad determinada de iteraciones, ¿sí? Esta sería la finalización. El algoritmo de K-medias tiene una particularidad que depende mucho de esa asignación inicial que teníamos, ¿sí?, de este primer paso. Entonces puede dar diferentes valores de agrupamiento, ¿sí?, o el agrupamiento puede terminar siendo diferente según cómo inicie esa asignación inicial, ¿sí? Entonces es un algoritmo que puede fácilmente caer en óptimos locales, no encontrando la mejor solución, ¿sí? Siempre es un algoritmo aproximado, el de K-media. Entonces, lo que se hace generalmente para mejorar eh, este agrupamiento inicial, lo que se hace se suele repetir varias veces y se calcula las distancias promedio de todos los clusters, ¿sí?, que era el valor este de acá, que yo les mostré la función hace un par de diapositivas de atrás. Calculamos ese valor para cada clúster y para todo el agrupamiento, ¿sí? Ese valor va a indicar un promedio de distancias media de los clústeres, ¿sí? Y digamos que se va a decidir después, bueno, en ese paso 1 de aleatorización, bueno, los valores que después terminan en agrupamientos más pequeños, es decir, ¿por qué buscamos valores pequeños de esta medida? Y porque necesitamos que la variación dentro del clúster sea chica, ¿sí? Entonces, cuando más chicos sean estos valores, mejor vamos hacia el camino de un agrupamiento más robusto, ¿sí? Un ejemplito de una utilización de K-medias puede ser este. Tengo una imagen satelital que tiene 10 canales, es decir, tiene la banda 1 hasta la 10. Tiro al azar unos 1000 puntos, ¿sí? Cada registro acá será un punto de estos que tengo acá escogidos al azar. Y luego puedo correr K-media con diferentes valores de K, ¿sí? Para K igual 3, tengo un agrupamiento, ¿sí?, que me termina dando, digamos, de los 10 canales paso a tener uno solo con un conjunto digamos, con una imagen de 3 colores, de 4, ¿sí?, donde fui agrandando la cantidad de conjuntos o hasta 10. Luego tendría que interpretar cada uno de estos
colorcitos a qué grupo pertenece y ponerle una definición, no sé, si se trata de una ciudad, si se trata de un bosque, de un cultivo, ¿sí? Pero esto puede ser una utilización eh, de estos aprendizajes no supervisados. El algoritmo, digamos, los clustering jerárquicos, nosotros cuando usamos K-medias, a priori, antes de correr el algoritmo, tenemos que establecer un K. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, voy a correr K-media con 3 clústeres, con 4 clústeres, con 5 clústeres, con n clústeres. ¿Sí? El problema de seleccionar ese K generalmente suele ser todo un problema en sí mismo. Y utilizando clustering jerárquico nos ahorramos muchas veces, no muchas veces nos ahorramos, tener que decidir al principio qué cantidad de clusters queremos encontrar. ¿Sí? Estos clustering jerárquicos los vamos a construir a partir del dendrograma, como les mencioné antes, y tenemos una división en, bueno, cómo se construyen estos clusters, si son a través de un algoritmo bottom-up o top-down, es decir, son aglomerativos o disociativos, ¿sí? Ya se los conté antes. La construcción del dendrograma. El dendrograma lo que va a ir haciendo es, primero, obtener construir el dendrograma se requiere que uno tenga, se me hizo una papa, que uno tenga una matriz de distancias entre todas las observaciones. Es decir, todas las observaciones contra todas las observaciones, construyo una matriz de distancias. La métrica de distancia puede variar según el tipo de problema que esté tratando. Y una vez que tengo esa matriz de distancia, lo que voy a hacer es comenzar por los ejemplos que están más cerca e ir formando, eh, ir colocándolos apareados. ¿Sí? Entonces digo, bueno, 5 y 7 son los que están más cerca, son las primeras hojas del árbol. ¿Sí? Luego busco el segundo que esté más cerca y digo, bueno, 6 y 1 es el segundo, bueno, este está por acá. ¿Sí? En el eje X van a quedar todos los casos. ¿Sí? Cada caso va a ser como una hojita de este árbol. La abscisa, ¿sí? Va a tener las distancias que hay, ¿sí? Va a tener la medida de distancia. Y acá yo puedo ver qué distancia hay entre un grupo y otro. Entonces digo, bueno, entre 1 y 5 hay este pedacito de distancia, entre el clúster 1 y 6, con respecto al 4 hay todo este pedacito de distancia, ¿sí? Entre todo este grupo, ¿sí? Que es donde está el 9, el 2, el 8, el 5 y el 7, que sería todo esto de acá, y todo este otro grupo de acá, que sería el de la izquierda, tenemos toda esta distancia, ¿sí? Medida en la altura del dendrograma. Bien, eso ya lo expliqué. Para seleccionar la cantidad de clusters, una vez que yo hice el dendrograma, lo que voy a tener que hacer es buscar un valor de corte, ¿sí? En la altura del gráfico, que me garantice que separa bien, digamos que tenga una distancia mínima entre los grupos. ¿Sí? Hay diferentes valores de corte, uno elige. La elección a veces es un tanto empírica, ¿sí? No es que hay un método determinístico, lo que sí, después vamos a ver alguna medida de calidad del agrupamiento para cuantificar si yo corto acá en altura 5 o si corto acá en altura 9. ¿Sí? Es decir, si tengo 2 clústeres muy grandes o si tengo 3 más chicos, cuán difuso puede ser la membresía de uno u de otro elemento a un clúster. Bien, vamos a ver un ejemplo. Este sería un ejemplo de un enfoque aglomerativo.
¿sí? Es decir, cada elemento va a ser una hoja del dendrograma y luego voy a ir creciendo en cantidad de elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el paso 1 acá, como les decía hoy, tomo 5 y 7, que son los que están más cerca. Deberíamos ver la matriz de distancia. Ahora hay un ejemplito más adelante. Entonces tomo 5 y 7, ¿sí? Después 6 y 1, después 5 y 7 con 8, y acá viene la primera cuestión. ¿Cómo tomo la distancia entre 8 y 5 y 7? Para poder seleccionar la distancia adecuada, tengo que decir si voy a tomar la distancia de este elemento contra un clúster, si voy a comparar contra el 5, contra el 7, contra un promedio, ¿sí? Esa es una de las problemáticas del clustering jerárquico, y se llama linkage, ¿sí? Las problemáticas de linkage o de amalgamiento, no sé, no hay una traducción muy copada para linkage, tienen que ver con, bueno, qué criterio uso para tomar la distancia entre un elemento y un clúster o entre un clúster y otro clúster, ¿sí? Entonces, estas medidas que pueden ser, estos linkage pueden ser completos, donde la distancia es máxima, ¿sí? O similitud mínima entre las observaciones, un linkage simple, que toma una distancia mínima, uno promedio y un centroide, ¿sí? En el promedio toma la distancia promedio entre las observaciones, ¿sí? Considera todas, y en centroide calcula un centroide de las observaciones y toma esa distancia. Acá tenemos un ejemplito. Este sería un linkage de simple linkage, ¿sí? Que tomo la distancia mínima entre los elementos de un clúster. Este sería el completo, es decir, estoy tomando la máxima distancia que hay entre todos los elementos. El promedio, ¿sí? Que voy a tomar el promedio de todas las distancias entre las observaciones de un clúster y de otro. Y el método de centroide, que calcula un centroide en los elementos de un clúster y luego considero la distancia que hay entre ese centroide. ¿Por qué es importante el linkage en la generación de clustering jerárquico? ¿Sí? La elección de esa unión va a generar diferentes tipos de árboles, de dendrogramas. Entonces, por ejemplo, si yo elijo un simple linkage, fíjense que queda como un árbol muy sesgado, ¿sí? Como queda muy desbalanceado, y es muy difícil elegir un clúster acá, ¿sí? Decir, bueno, a ver, ¿cuántos clústeres hay? No funciona bien el ejemplo del mínimo. El linkage completo y el promedio, como pueden ver, genera árboles que están bastante más balanceados y probablemente no probablemente, y es mucho más simple por ahí hacer cortes para poder determinar la cantidad de clusters que hay. El linkage, después hay otros métodos alternativos, van a ver en los paquetes de R, vamos a trabajar por ahí con algunos otros algoritmos de linkage. Bien, los criterios de distancia o de similitud, ¿sí? Uno cuando piensa en distancia piensa en cuán distintas son las cosas, y cuando piensa, es decir, cuán lejos están. Cuando pensamos en similitud, pensamos o son muy parecidas, están muy cerca, o son muy distintas, están muy lejos, ¿sí? Esa es como la, digamos, la interpretación de las distancias o similitudes. Van a ver que en clustering hay veces que se usa similitud y hay veces que se usa distancia. Un ejemplo de cómo sería el algoritmo de linkage simple, si tenemos calculadas
las matrices de distancia, imagínense que la cantidad de casos que tengo yo, este problema es chiquito, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos, ¿sí? De la A a la G, tenemos 7 observaciones, calculamos la matriz de distancia de todos contra todos, y el menor en el primer nivel del dendrograma, ¿sí? Va a ser E con C, que sería la distancia mínima, ¿sí? Siempre simple linkage, acuérdense que es distancia mínima. Entonces voy generando la tabla nueva, actualizando las distancias, ¿sí? Ahora tengo un clúster y tengo casos. La segunda para el nivel 2, tengo 0,22, que sería F con D. Luego tengo para este caso ya acá tomar la distancia entre un clúster y otro clúster, ¿sí? También tengo 0,29 y así voy a ir acomodando esta matriz de distancia que, si ven los paréntesis acá, después me termina dando el dendrograma, ¿sí? A partir de esos agrupamientos que fui haciendo y los cálculos de distancia. Los valores de distancia que se observan acá en las uniones sería la longitud de las ramas de este dendrograma, ¿sí? Fíjense que la distancia última que está en la tabla es 1,56, que sería el valor que se muestra acá, ¿sí? La distancia más grande que hay entre G y todo este clúster. Y como pueden ver, al ser simple, fíjense cómo quedó el árbol así torcido. ¿Mm? Bien. En K6, este K6 puede ser medio confuso, ¿sí? Es el késimo paso para completar el dendrograma, no tiene que ver con la cantidad de clústeres, ¿sí? Entonces ahora deberíamos buscar alguna altura que nos dé una cantidad de clústeres aceptable, ¿sí? Y que sea robusto. Bien, las medidas de distancia o similitud, ¿sí? Cuando hablamos de distancia de variables numéricas, en este curso vamos a trabajar o con distancia euclidiana, distancia de Manhattan o de Minkowski. Siempre que trabajemos con medidas de distancia es clave la normalización, estandarización de los datos de entrada. Recuerden que las medidas de distancia son sensibles a este tipo de medidas son sensibles a las unidades de medida, entonces ¿sí? Es un problema cuando uno trabaja con clustering o con PCA, ¿sí? Es necesario siempre normalizar los datos. Después, cuando uno necesita verificar tomar distancia a variables binarias, ¿sí? Puedo usar coeficiente Jacquard, y para variables categóricas hay un ratio que se puede calcular también, esto lo van a encontrar en el libro de Han, está bastante bien explicada la formulita esta para las variables categóricas. Bien. De variables numéricas, digamos, para las variables numéricas de distancia euclidiana, Manhattan, Minkowski, no requiere que expliquemos demasiado. Sí, por ahí para coeficiente de Jacquard. Coeficiente de Jacquard, tengan en cuenta que lo que va a buscar es una intersección de conjuntos, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es medir cuán parecidos son a partir de medir la intersección entre las etiquetas que tienen ambas variables, ¿sí? Con respecto a la cantidad de etiquetas totales que hay, ¿sí? Entonces, es una intersección de etiquetado sobre la unión de todas las etiquetas. Eso sería Jacquard. Y para las variables categóricas, como les decía, hay una especie de ratio que uno puede calcular a partir del total de variables que intervienen en el cálculo
y el total de coincidencias. Entonces, por ejemplo, para ver si hay ejemplos parecidos comparados con la variable test1, ¿sí? Que sería esta de acá, que es categórica, lo que podemos hacer es ver, por definición, la distancia de un elemento consigo mismo es 0, ¿sí? Entonces acá el código A con A es 0. Ahora cuando comparo la variable código B, ¿sí? El valor código B con código A, estoy comparando 2 con 1, ¿sí? 2 con 1. Acá en este caso, en este caso lo que me va a dar es, yo digo, cantidad de variables que estoy evaluando, 1. Total de coincidencias, 0. 1 sobre 1, 1. ¿Sí? La matriz de distancia acá me termina quedando un 1. ¿Sí? Entonces, en los que coincide, el otro caso que coincide creo que es el 4. ¿Sí? Entonces, en el 4 tiene 0 y en el resto va a tener un 1, ¿sí? Salvo la diagonal, que son todos iguales. Es una medida medio agarrada de los pelos, pero bueno, puede que nos va a zafar en algunos momentos. Generalmente cuando uno necesita a veces aplicar algún algoritmo de clustering, en este caso también a veces si tengo una noción de orden, ¿sí? Una noción de orden en mi variable categórica, a veces es posible generar alguna numeración o directamente convierto esto en variable dummy 0, 1 y aplico Jacquard, porque es más natural que trabajar con esto. Tiene otros problemas, pero bueno. Bien, las medidas de evaluación de los clústeres. Cuando uno hace un agrupamiento, lo que busca saber es cuán robusto es, porque, es decir, cuán bien asignamos cada una de las instancias a un clúster. No es fácil muchas veces determinar cuán bueno es ese agrupamiento, porque a diferencia por ahí de otros métodos como por ahí, qué sé yo, clasificaciones, que uno se guarda un conjunto de datos que ya tiene etiquetado y con eso hace un testing. ¿Sí? En clustering nosotros estamos descubriendo cuál es la estructura que hay en ese conjunto de datos, entonces muchas veces no sabemos ciertamente cuán bueno es el agrupamiento. Bueno, pero tenemos algunas medidas que permiten determinar cuán buenos son estos agrupamientos o cuánto tenemos de varianza dentro del grupo y cuánto de varianza entre los grupos, que es lo importante. Y una de esos cálculos es la suma de cuadrados, ¿sí? Nosotros vamos a tratar siempre de minimizar esa suma dentro de los grupos y maximizarla entre los grupos. Cuando utilizamos, por ejemplo, K-media, podemos calcular el TOS, que es la suma total de cuadrados, ¿sí? Suma de cuadrados sería SS, ¿sí? Sum square, y sería el total. Lo van a ver así en R, en la herramienta que veamos, o creo que en Scikit-learn también está. La componente Wittins, ¿sí? Que es la suma de cuadrados dentro de cada clúster, ¿sí? Vamos a tener una medida de esta por cada clúster, y el between, que es la diferencia entre el TOS y la sumatoria de todos los Wittins, ¿sí? Esto nos daría una idea de cuán de qué proporción de ese total de suma de cuadrados interviene de ese total de suma de cuadrados, cuánto discrepa de la variabilidad entre intracluster. Luego hay un ratio que se calcula a partir de este between, ¿sí? Y el total de la suma, relativizado por el total de la suma. Y esta sería la medida de referencia que va a indicar cuán bueno es el agrupamiento. Luego, uno puede, a través del método del BOW, ¿sí?
tomar un punto de corte para determinar la cantidad de clústeres. Por ejemplo, si acá tengo un n de 136 de puntos al azar, yo puedo hacer diferentes agrupamientos y buscar cuál es el mejor K para ese conjunto de datos, ¿sí? Entonces, fíjense que utilizando la medida betweenness sobre todos, y calculando para distintos valores de K, como tengo acá en las X, tengo los distintos valores de K, y en la Y el valor de betweenness sobre todos. Fíjense que llega un momento que este valor, conforme empiezo a incrementar la cantidad de clusters, se empieza a planchar, ¿sí? Empieza a no tener variación, ¿sí? Entonces converge a una cantidad que luego hay que ver cuán, eh, cuán buenos son los clústeres que genera, ¿sí? Pero puedo con este método definir un punto de corte. ¿Sí? Acá tengo diferentes, este sería de K igual 8 y tengo una tasa de 0.9. Si tomo 18 queda algo más puro. También que esos puntos son puntos al azar. Muchas veces, fíjense que tienen algunas formitas que parecería eh, como que son algunos clústeres medio naturales, pero es mentira, son puntos random, ¿sí? Pero bueno, como están suficientemente separados, cuando empiezo a incrementar la cantidad de clústeres, termina agrupando bastante bien. Otra medida que es un poco bastante más objetiva es el coeficiente de silueta. El coeficiente de silueta nos va a permitir evaluar el agrupamiento con una medida estandarizada. El coeficiente de silueta va a dar valores entre -1 y 1 para determinar cuán bueno es el agrupamiento, es decir, y también cuán bien asignado está un clúster, está una observación a un clúster. Lo que vamos a hacer es calcular silueta para cada observación. Este S sub I es el coeficiente de silueta para el elemento, para el iésimo elemento, y se calcula como la diferencia entre B menos A sobre el máximo entre A y B, donde A es el promedio de las diferencias o distancia de la observación I con las demás observaciones que están en el mismo clúster que I. Y B es la distancia mínima a otro clúster, ¿sí? Sería el betweenness B, ¿sí? Y A sería el TOS, si no me equivoco. No, el Witting, perdón, el Witting. A sería el Witting. Esa medida, ¿sí? Va, como les decía, va a dar valores entre -1 y 1. Y podemos establecer podemos transformarla en diferentes valores, pero simplemente con entender esto, que tenemos la diferencia entre el betweenness y el, el Witting, ¿sí? A partir de ahí, normalizado por el máximo de esos dos, puedo saber ya cuánto es el coeficiente de silueta, y si la observación es aproximadamente 1, es decir, si me da un valor positivo y se empieza a acercar ese valor a 1, la observación esa está bien asignada. Si me da -1 o un valor negativo ya, está mal asignada, y si la observación está cerca de 0, quiere decir que esa observación está en el medio de dos clústeres, ¿sí? Que no se termina de definir si está en uno u otro clúster. Para evaluar o para analizar este coeficiente de silueta se pueden hacer estos gráficos de silueta, donde fíjense que ordenado de manera decreciente el coeficiente de silueta por grupo, es decir, por clúster, yo puedo ir viendo estas siluetas, ¿sí? Valga la redundancia, y ver el valor promedio de silueta para un clúster, ¿sí? Fíjense cómo restan los casos que tengo valores negativos de silueta, ¿sí?
y puedo después determinar el promedio de todos los valores, que sería el valor promedio de silueta, que me daría un indicio de cuán bueno es el agrupamiento. ¿Sí? Generalmente, si tengo mucha cantidad de observaciones, los valores de silueta tienden a ser un poco bajos, ¿sí? A menos que esté súper bien definido el agrupamiento, es decir, las estructuras internas esas sean bastante separables. Bien, hasta acá estamos con los temas de esta semana. Principalmente me interesaría que le peguen una mirada al libro de Han, ¿sí? Para ver algunas cuestiones de agrupamiento. Y después todos los grafiquitos esos que aparecen están sacados del capítulo 10 del libro de Introducción a Statistical Learning de Tibshirani y otros. Después, en tercer medida, si quieren ver algo del libro de Mining of Massive Dataset de Leskovec y Rajaraman, también está bueno, pero con que vean esta parte y un poquito de este libro, ahí van a encontrar todo lo que yo presenté en la clase. Y en la página hay un apunte de silueta, ¿sí? Del coeficiente de silueta, hay un apunte que hicimos para la clase que también les puede servir para aclarar, y hay un ejemplo de cómo interpretar silueta. Bien, estamos hasta acá, nos estamos viendo el miércoles. Saludos.